Qué lindo es poder adorar su santo nombre. Sin duda. Y sabes, Valentín, no lo estamos adorando solo. Yo quiero aprovechar así en el medio de todo esto para darle un saludo muy, pero muy especial a un grupo de personas que desde hace tiempo se han conectado con nosotros y que son parte de Red de Vida a través de las redes, ¿verdad? De las redes sociales. Y es que nos sentimos, Valentín y yo, que tenemos hijos espirituales en otros lugares. Yo quiero saludar a Marine Araqués. Marine es de Venezuela. Te saludamos, te queremos ya queremos conocerte, ¿ok? A Norma Ramírez desde Venezuela también. Están en 2 ciudades diferentes, Valentín. Y sin embargo, las 2 están conectadas. Ellas no se conocen entre sí, pero sí conocen que Dios está haciendo algo lindo a través de Red de Vida y no se lo pierden. También quiero saludar a Damaris Sablón desde Cuba. Cuba, un aplauso, Dios ¿verdad? te bendiga, Damaris. Ya me siento que te conozco, Damari, porque ya que hablamos y que todo esto, y yo siento que inmediatamente todo esto pase, hay 2 viajes que nosotros estamos comprometidos a hacerlo. Uno es a Venezuela y el otro es a Cuba. Y yo sé que el Señor nos lo va a permitir, ¿verdad? Así va a ser. También quiero saludar desde República Dominicana a Elis de la Cruz. Dios te bendiga a ti también, y también a ti te decimos que tenemos deseos de conocerte. Gracias a cada uno de ustedes y gracias a todos los demás que se conectan, que no tengo los nombres aquí porque sé que hay muchos más, pero tomé estos nombres porque han sido consistentes y han estado ahí siempre, y porque ellas se han identificado desde dónde se están conectando. Si tú estás conectado hoy, te pido que por favor me dejes saber también desde dónde está. Primero, porque nosotros oramos por ustedes. Ahora mismo estamos orando, yo estoy en un compromiso con mi Dios orando a las 4 de la mañana. Si tienes alguna petición, tú puedes mandarla en privado y tú puedes estar seguro que a las 4 de la mañana vamos a orar por ella. Estamos orando y estamos presentándole, y Dios ya está respondiendo muchas de esas peticiones. Amén. Amén. Sí, definitivamente somos una gran familia espiritual y sé que hay muchos otros que son parte de este pueblo, porque el cuerpo de Cristo se une a través de la fe, a través del Espíritu. Esa es la unidad que tenemos. Creo que eso nos da una identidad, pero también nos hace sentir esta necesidad de poder juntos adorarle y poder compartir su palabra. Y hoy vamos a continuar, vamos a puntualizar algunas de las cosas del tema del domingo. Este domingo que pasó estuvimos hablando bajo el tema la red que no se rompe, la red que no se rompe. Estuvimos leyendo en el libro de San Juan, capítulo 21, los versos del 1 al 14, que son precisamente los versos de inspiración de Red de Vida como iglesia, como ministerio. Y es que precisamente una de las cosas que ha marcado el Evangelio desde que Cristo vino a traer el mensaje de las buenas nuevas de salvación, es que el Señor llamó a hombres comunes y corrientes. En un momento, Dios llamó personas y les encomendó la gran comisión del Evangelio. Así es. Pero ese llamado de Cristo es un llamado abierto. Es un llamado abierto a la humanidad, a las generaciones, a tu familia, a tus amigos. Es un llamado a todos. El llamado para venir a Cristo es un llamado que todos debemos aprovechar. Pero haciendo referencia a lo que ocurrió en este relato del libro de San Juan, capítulo 21 y versos del 1 al 14, el Señor, después que resucitó, se había aparecido ya 2 veces a sus discípulos. Y dice que en una tercera vez se presentó donde estaban ellos. Y dice que estaba Pedro, estaba Natanael, estaba Tomás, estaba Juan, estaban también los hijos de Zebedeo. Y en esta ocasión los discípulos precisamente estaban nuevamente en la actividad
de la pesca. Y dice que Jesús se apareció allí, donde ellos estaban pescando. Pedro era un experto en la pesca. Cuando el Señor lo llamó, era un pescador de profesión, de carrera, de vida. Y el verso 5 dice, cuando Jesús se le apareció, que después de ellos haber pasado toda una noche metidos en el mar, tratando de pescar, y no habían pescado nada. Y Jesús dice que al amanecer se apareció en aquella playa, y en el verso 5 le dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Aleluya. Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hicimos referencia a que en este relato, cuando Cristo se aparece a Pedro y los demás discípulos, después de una noche infructuosa, tratando de pescar, evidentemente el que había llegado aquí era el Cristo resucitado, y algunos de sus discípulos, después que Cristo resucitó y se terminó su ministerio en la tierra, ya se estaban dedicando a sus labores normales, se habían dedicado a la cotidianidad. Estoy seguro que algunos de ellos estaban esperando que algo ocurriera para que Cristo nuevamente, como les había dicho, les indicara el momento de iniciar, de continuar de nuevo con el llamado que ellos habían tenido. Pero dice que Cristo se le aparece aquí, y cuando ellos, después de no pescar, desde la orilla, oyen aquella voz que les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Fue un no, como decíamos el domingo. No, pero no por falta de diligencia. No, pero no por dejadez. Hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos conseguido nada. Ese no era un no, lamentablemente, de frustración, era un no de impotencia, era un no de lamentablemente no se puede. Y decíamos que en algunos momentos de nuestras vidas, después de hacer todo lo que creemos que tenemos que hacer, nos damos cuenta que hemos sido infructuosos, que lamentablemente no hemos logrado lo que necesitamos, lo que queremos. Jesús llegó en ese momento de necesidad, pero su propósito no era resaltar la necesidad, sino aprovechar el momento para entonces poner la atención de los discípulos en lo que ya Cristo iba a continuar haciendo a través de ellos. Y le dan una instrucción bien precisa. Tiren la red a la derecha. Ya habían salido de la profundidad de las aguas, después de pasar toda la noche pescando, apenas a unos 100 metros de la orilla aproximadamente. Y en aquel lugar, entonces, Cristo le dice, lancen la red a la derecha, donde no habían peces, donde los pescadores sabían claramente que ninguna red que se tirara iba a tener alguna gran posibilidad de sacar algo. Así es. Eran pescadores veteranos, conocidos del mar, conocidos de aquellas aguas y sabían dónde tirar la red. Pero una de las cosas que vemos en este relato es que Jesús le indica tirar la red en aquel lugar y le da precisión de qué lado tirarla y cómo hacerlo. Ellos decidieron escuchar al maestro
y en ese momento tiran la red al agua. Y casi de inmediato la red estaba llena de peces. Definitivamente un milagro extraordinario, simbólico, un milagro que iba a plantar, a establecer las bases o el modelo de lo que Cristo iba a hacer a través de sus discípulos. Así es. Y precisamente aquella red que se llenó de peces en aquel momento, entonces los discípulos entienden que algo sucedió. Todavía Pedro no se había dado cuenta de quién era que le había hablado. No. ¿Sabes? Algo que me llama mucho la atención aquí, Valentín, es que ellos estaban tan cerca de la orilla que pudieron distinguir que había una persona en la playa que les estaba pidiendo de comer. Eso me indica a mí que no había una gran distancia. Exactamente. O sea, menos de 100 metros. Exactamente. Él estaba ahí y tan cerca estaba de ellos y tanto tiempo que ellos pasaron juntos, tanto tiempo que escucharon la voz del maestro, tanto tiempo que lo escucharon a él orar, hablar, llevar la palabra y no reconocieron ni su rostro ni reconocieron su voz. Porque a veces es tan fuerte la situación que estamos viviendo que aunque el maestro llegue y esté delante de nosotros, nosotros estamos tan concentrados en el problema que está pasando en el momento que muchas veces no lo vemos a él. Aún cuando él nos está hablando, no le estamos escuchando. Y eso le pasó a ellos. Ellos estaban tan concentrados y en que les había ido mal. Ellos vivían de esto y comían por esto. Era su manera de vivir. Entonces, oh Dios mío, viene este hombre desde allá. Encima me imagino que pensarían incluso que tal vez Valentín se estaban burlando, porque él le pidió de comer. Él ve que están frustrados, dirían ellos, óyeme, pero esto es lo último. Pero él les llamó hijitos. Sí. Le habló como un padre. Le habló como un padre. Pero oye, ¿qué es lo que me llama la atención, Valentín? Ellos vienen frustrados porque no encontraron nada toda la noche. Y ahora viene este hombre que ellos no reconocen desde afuera y les dice, ¿no tienen ustedes algo de comer? Qué prueba, ¿verdad? A veces Dios llega, nos envía señales y nosotros, como dije ahorita, estamos tan empeñados en solamente ver el problema que no vemos que es Él que viene en nuestra ayuda. Amén. Así es. Y Pedro entonces reacciona y se da cuenta que esa voz de autoridad y aquel que le había enviado a tirar la red no era nada más y nada menos que el maestro. Aleluya. En ese momento él se ciñe, se pone la ropa, como todo pescador estaba con poca ropa, ¿verdad? Porque tenía que lanzarse al agua. Ahí, sí. Y en ese momento se lanza para ir hacia donde está el maestro. En ese momento Pedro entendió que lo más importante no eran los peces que estaban ahí, la red llena de peces, sino el que había hablado desde la orilla. Amén. Entonces ellos salen con aquella gran pesca, de eso hablamos bastante el domingo, pero es interesante que ellos salen a la orilla, pero ya Jesús les tiene preparado prácticamente un desayuno de pescado. Y aquí viene la parte entonces interesante. Ellos salen a la orilla y Jesús les indica que saquen todos los peces, ¿verdad? Que los saquen de la red, que contemplen la pesca que habían tenido. Les tiene desayuno, les tiene pescado preparado, no del que ellos pescaron, sino que ya Él los tenía allí, pudiéramos decir que en su provisión divina, Cristo ya tenía este desayuno preparado para sus discípulos. Y cuando contemplan todos los peces, dice que habían 153 peces en aquella red. Es uno de los pocos relatos en que la palabra de Dios utiliza un número específico para algo de esta naturaleza. Al análisis
y a la luz de las Escrituras y de lo que este número pudiera significar, hay un paralelo entre este número y el número de extranjeros que participaron en la restauración de los muros de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Aleluya. 153 extranjeros que participaron en la restauración del templo de Jerusalén, que eso lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, el verso 17, haciendo un paralelo entre esos dos textos y simbólicamente entendiendo lo que esta pesca significaba. Los 153 peces tienen que ver con la variedad y la diversidad de peces que habían en aquel mar, en aquellas aguas, en aquel Santo tiempo. Dios, es una aleluya. pesca simbólica de diversidad, de variedad y de alcance. Definitivamente había sido una pesca grandemente fructuosa. El maestro les tiene alimento, les tiene preparada comida y se las da. Y esos peces no fueron tocados. Ahora Jesús les manda a contemplar los peces. Y es aquí entonces donde más adelante Él muestra cuál era la intención de eso. Les manda a contemplar los peces para que viesen cómo de aquella pesca, que no era la que ellos pensaban que iban Que a no hacer, esperaban. habían tenido un resultado Maravilloso. tan fructuoso, tan abundante, tan palpable, tan notorio. Jesús les estaba mostrando el resultado de la gran pesca espiritual que venía a través del ministerio y del llamado de Pedro. Amén, así es. Esa diversidad de los 153 peces la podemos interpretar como la diversidad de personas, de nacionalidades, de culturas que pueden ser alcanzados con el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Cuando el Señor nos dio esa palabra en el año 2016, nosotros acabábamos de llegar a Columbus. Esta ciudad, Columbus, es una ciudad para nosotros con muchas cosas nuevas. Acabados de llegar aquí y con poco conocimiento del tipo de personas que vivían en la ciudad, pero convencidos de que Dios nos había traído algo. Amén. Nos damos cuenta entonces de que estábamos fuera de nuestro contexto, de lo que había sido nuestra cultura, nuestro estilo de vida, y Dios nos había traído aquí, precisamente para plantar la semilla del evangelio entre personas de diferentes nacionalidades que nosotros no teníamos la menor idea de cómo eran ni qué tipo Así de es. vida tenían. Y recuerdo, Valentín, que en ese tiempo, al igual que como pasó en esta ocasión, a nosotros también se nos hizo un llamado. Nosotros habíamos en ese tiempo pensado, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que Dios quiere en verdad que nos quedemos aquí en Columbus? Pero si nos quedamos en Columbus, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay manera. ¿A quiénes le vamos a predicar? Decíamos. Comenzamos a ayudar a algunas personas, pero sin intención alguna. Y recuerdo que al igual que pasó con los discípulos, a ese mismo llamado de ¿tienen ustedes algo que dar? Porque ese es el llamado que Dios nos hace a todos. ¿Tienen ustedes algo que darme? Hijitos, ¿tienen ustedes de comer? ¿Me pueden dar ustedes de comer? Él nos estaba pidiendo y les pidió a ellos algo que él sabía que ellos no tenían, pero que ya Él les había enseñado a ellos a que la fe era la certeza de lo que se esperaba, Valentín, y la convicción de lo que tú no habías visto. Ellos pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? No tenemos nada, pero si tú quieres, déjame ver si busco un pececito por aquí para darte algo de comer. Ven que yo, sí, pero ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. Si ellos se hubiesen dado cuenta que era Jesús que le estaba haciendo el llamado, quizás le dicen, bueno, no tengo que darte, Jesús, pero si tú ordenas, los peces salen. Pero ellos ni siquiera reconocieron al maestro. No. Y a veces en el llamado pasa eso. A veces nosotros, Jesús nos está diciendo, dame de eso que tú tienes.
y nosotros ni siquiera reconocemos al que nos está pidiendo y tampoco creemos que tenemos nada que darle o que ofrecerle a Él. Pero Dios, ese Padre que lo prepara todo y que conoce nuestras vidas porque tiene un plan y propósito en sus manos, Él no le pide a nadie nada que no lo vaya a preparar para lo mismo. Y eso fue lo que pasó aquí. Sí, entonces definitivamente el Señor les dice que tiene hambre, que si tenían algo de comer, los hace tener una gran pesca, una pesca milagrosa de 153 peces grandes y diversos. Cuando llegan a la orilla, Él les tiene preparado el desayuno. Entonces pudiéramos llegar a la conclusión de que el hambre que tenía Cristo no era de los peces que ellos iban a pescar, sino era el hambre espiritual de verlos a ellos ya teniendo la gran pesca a través del evangelio de salvación que iba a alcanzar a innumerables personas. El hambre que tenía Cristo era de verlos ya tirando la red, la verdadera red que Él había puesto en sus manos. Entonces aquí viene el punto. La palabra red es una palabra muy común en nuestro tiempo. Y precisamente cuando oramos al Señor por un nombre para esta iglesia, el nombre que nos dio fue Red de Vida, inspirado en esa red que tiraron los discípulos la segunda vez, donde tuvieron la gran pesca. Ahora, en esta red había algo en particular. Ya dijimos que fue tirada en aguas donde comúnmente no hay peces, donde comúnmente no se hace pesca. Entonces, definitivamente podemos entender que cuando Cristo les dijo, tiren la red a la derecha, porque Él sabía que ahí los peces iban a estar, la única explicación que podemos tener es que Cristo atrajo los peces a Él, al lugar donde iba a ser lanzada la red. Y aquí está el punto. Cristo utilizó el término atraeré a mí mismo a aquellos que escuchen la palabra una vez yo haya sido glorificado. Entonces la palabra atraer es una palabra que Cristo la utilizó. Amén. Y pudiéramos entender entonces claramente que la red que se lanzó la segunda vez, que es el tipo de red que simboliza el Evangelio de las Buenas Nuevas, no es una red que atrapa a las personas, es una red que atrae a las personas. Entonces, si podemos establecer que la red del Evangelio es una red que atrae a las personas, no que las cautiva, no que las toma, no que las convierte en pescado, no que las convierte en conquista, entonces podemos entender que el inicio del Evangelio comenzaba con una gran red que iba a ser lanzada. Aleluya. Y hombres y mujeres serían alcanzados porque el mismo Cristo iba a poner en sus corazones el deseo de venir hacia esa gran red. Entonces, cuando entendemos la naturaleza del Evangelio, vemos que el Evangelio tiene poder en sí mismo. Así es. Una de las cosas que hemos aprendido cuando llegamos a esta ciudad, que encontramos muchas personas de diferentes nacionalidades, culturas diferentes a la nuestra, de México, Centroamérica, Suramérica. Definitivamente nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a trabajar con toda esta gente? Somos muy diferentes culturalmente. Saben que en el tiempo el Señor nos preparó para nosotros tener una mentalidad del reino. Y me explico, una mentalidad del reino es una mentalidad en la que no hay banderas. No hay fronteras, no hay diferencias, no hay colores, no hay preferencias. El Señor, a través de Red de Vida, nos ha enseñado que Él va a alcanzar personas de diferentes lugares, naciones, estilos de vida, culturas, educación, pasado, formas de pensamiento, porque esta gran red, los 153 peces, establecen la diversidad de todos aquellos que vendrían al Evangelio de Jesucristo. Por eso tú no eres una coincidencia. Por eso aquellos que vienen y se hacen parte de esta familia, cuando vemos personas
por así decirte, como Edmundo, como Ulises, como Marcos, como Aide, como la hermana Bienvenida, como Salomón. Son personas que jamás nosotros pensamos que nos podíamos juntar con ellos. Jamás estuvo en nuestra mente estar con ellos. Matiel, que está detrás de la cámara aquí, y otros tantos. Si menciono todos los nombres, Iván y Mónica también. Si menciono todos los nombres, no voy a poder. José, Verónica, ahí Dios están, mío. ahí están también nuestros hermanos de Cuba, nuestros Amén. hermanos de Venezuela. Paola de Perú. Paola de Perú, Michi de Puerto Rico. Aleluya. ¿Quién más? Sandra también de Puerto Sergio Rico. de México. Sergio. También tenemos personas del Salvador como son Verónica y José. Tenemos Verónica y José del Salvador y tenemos Verónica y José de México. Álvaro y Alexandra de Colombia. Sí. Paola de Perú, tenemos ay Dios mío, Jennifer de Guatemala. Jennifer de Guatemala, o sea, tanta gente La linda. iglesia Red de Vida ha alcanzado a cientos de personas con el Evangelio de las Buenas Nuevas y hemos sido una iglesia que está plantada, consciente de que el Evangelio de Jesucristo va a llegar a aquellos que el Señor pone en sus corazones esa atracción hacia su palabra. Así es. Por eso nosotros como iglesias entendemos que hay un llamado que Cristo le hizo a Pedro, le hizo a Juan, le hizo al apóstol Pablo. El Señor llama a diferentes hombres y mujeres, pero a todos los que el Señor llama tienen un común denominador o deben tenerlo por la palabra. Así es. Van a predicar, van a lanzar la red del Evangelio, pero estamos dando algo que no es nuestro. Estamos estableciendo la conexión con el reino de Dios a través de su palabra, a través de las buenas nuevas que hemos recibido. Pero ese evangelio tiene un poder en sí mismo, porque Cristo lo puso. Así es. Cristo lo hizo así. Yo no necesito convencer a nadie de que venga. No necesito ganar la gente porque yo sea ingeniero de profesión, o porque yo sea de la nacionalidad que soy, o porque tengamos los años que tenemos en el Evangelio. La gente va a venir a Cristo porque va a encontrar la atracción hacia esta verdad, que es la que realmente nos cautiva. Aleluya. Pudiéramos decir que venimos a Cristo en libertad. Entonces, algo que me gusta del relato es que en ningún momento utiliza la palabra pescado. Hay una diferencia entre peces y pescados. Un pescado es un pez que fue atrapado, pero en todo tiempo habla de peces. Y muere. 153 peces, no dice 153 pescados. Lo que significa, dentro del contexto, la interpretación que podemos dar es que en todo tiempo los que vienen a Cristo tienen la libertad de escoger, de venir y de permanecer en la red. ¡Santo, aleluya! Ninguno de nosotros debe ser atrapado por el espíritu de religión, por la imposición de ningún hombre, por la imposición de ninguna doctrina ni de nada que no sea el llamado auténtico de Cristo. Amén, Ese es el aleluya. llamado que Red de Vida cree. Así Ese es el es. llamado que nosotros como Así iglesia es, hemos así es. tomado y hemos establecido como medio único para que la gente pueda recibir el verdadero mensaje de las buenas nuevas. Algo que hemos visto en estos días es que a través de la crisis de la pandemia, el evangelio no pierde vigencia ni poder. Pero no es porque hagamos algo extraordinario o porque nosotros tengamos la respuesta que nadie tiene. Es porque Cristo, al cual nosotros servimos, el cual nos llamó, pone la gracia. Él pone el mensaje, Él pone la palabra. Y todo aquel que venga a Cristo debe encontrar ese atractivo en el Evangelio. Así es. Para que entonces no tengamos desilusiones, no tengamos desencantos. Hemos dicho en el tiempo que uno de los problemas es que mucha gente ha seguido a hombres. Se ha casado con movimientos, se ha casado con estilos, con formas. Pero cuando venimos a la iglesia enamorados de Cristo, atraídos por ese poder, por esa acción, ese dinamos
que trabaja a través de su espíritu en nosotros. Aleluya. Entonces, amén. ya nosotros no vamos a estar en la religión muerta. No vamos a vivir un evangelio basado en prácticas y normas muertas, sino en una relación viva y permanente Amén, con aleluya. Cristo el Señor. Oh, gracias. Ese es el Señor evangelio Jesús. que nosotros predicamos. Y Red de Vida es una iglesia que está consciente Amén. que si esta red en algún momento se convierte en un medio de atrapar personas, perdió su esencia. Así es. No estamos atrapando a nadie, no estamos de Así pesca, es. no estamos buscando pescado, estamos buscando peces. Atrayendo. Entonces nos imaginamos esta gran red, y ya no la hemos imaginado. La gran red, que es la que vemos, porque nosotros hablamos de red de vida, pero hay una gran red espiritual, Así es. que es la red aleluya. del evangelio que alcanza a todo el mundo. Esa red a la que se van uniendo hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, culturas, y vamos estableciendo ese gran pueblo, Conexiones. esa Así gran mismo. nación espiritual que nos identifica una cosa, Así es. el amor de Cristo y un gran deseo, oiga bien, para que no nos equivoquemos, un gran deseo de hacer su voluntad Aleluya. y de tener comunión con Él siempre. Así es. Todo lo demás, mis hermanos, en algún momento puede cambiar, pero si nosotros sabemos en quién hemos creído, si sabemos quién nos Amén. llamó, la iglesia no tendrá mayores riesgos. Amén. Porque ese es el problema. Hay un momento en que no se sabe a quién es que servimos. Hay un momento en que se pierde la direccionalidad de la iglesia. Amén. Hay un momento en que se pierde el enfoque, se pierde la esencia, se pierden las razones. Así es. Hay muchos creyentes que se desaniman, se apagan. Y la razón es porque lamentablemente están atrapados en una red humana, en una red de religión, en una red que se ha construido a través de los hombres, pero el evangelio es una red de libertad, es una red que nos une en el espíritu, que nos convierte en un pueblo con capacidad de impactar al mundo, Amén. de establecer el reino de Cristo en esta generación y en este tiempo. Sí, porque los tiempos son malos y difíciles, Aleluya. pero el Señor sigue obrando. Y cuando analizamos el relato y vemos que Cristo no tocó ni un solo de los 153 peces, le dio de comer de lo que él había preparado Lo que tenía ya. y los puso a contemplarlo. Y yo decía que cuando él los puso a contemplarlo y le dejó ver que la pesca había sido fructífera, lo que había salido a través de la red, nos da a nosotros la lección, mis hermanos, de contemplar todo lo que Dios ha hecho con la gente que está alrededor de nosotros. Y la verdad es que yo me gozo de ver cómo el Señor ha transformado personas. Amén. Personas como José y Verónica, que fueron de los primeros que llegaron, que cuando llegaron a la iglesia, me dijeron, pastor, yo no le prometo nada. Yo voy a comenzar a venir a esta iglesia. Pero no se crea que yo puedo comprometerle o responderle a lo que usted está esperando que yo haga. Y yo les dije, no se preocupen, mis hijos. No hagan nada que yo les diga. Solamente hagan lo que Dios ponga en su corazón. Y comenzaron a estudiar la palabra, José y Verónica, y comenzaron a despertarse por conocer más y más de Cristo, por conocer más y más de Cristo. Y de repente comenzaron a cambiar, y comenzaron a hacer preguntas, y comenzaron a querer más. ¿Y qué creen ustedes que pasó, mis hermanos? Hoy José y Verónica son dos personas completamente diferentes, Así maduras y de gran ayuda en la congregación. Amén, así es. Ahora, poniendo el ejemplo de ellos, podemos pensar que el Señor trabajó en sus corazones mientras ellos se acercaron, mientras le dimos la palabra, mientras el reino de Cristo resultó algo interesante para ellos. Pudiéramos decir que la fuerza del Evangelio está ahí. No en convencer personas con un programa bonito, con algo atractivo a los ojos humanos, sino en algo que conquiste el corazón y la mente de las personas. Y es que la pandemia nos dejó bien claro, Valentín, que el evangelio no es programas, el evangelio no es templos hermosos, el evangelio no es nada de eso, el evangelio es poder de Dios y ese poder de Dios tiene que verse en la vida de aquellos que están tirando las redes. Me encanta lo que estás diciendo acerca la red, Valentín,
cuando hablabas ahorita y decías, es una red de vida. Recuerdo que cuando nosotros estábamos pensando cuál era el nombre, cuando llegó la palabra red, decíamos, ok, pero ¿qué es? Y tú mismo dijiste, ¿qué es? Una red de vida, porque los peces que estaban ahí no estaban muertos, estaban vivos, ¿ok? Cuando es Dios que está en un ministerio, cuando es Dios que está en lo que tú estás haciendo, no hay muerte, lo que hay es vida y vida en abundancia, ¿ok? Fíjate que no eran peces muertos, era una gran red y la red no se rompió. Aún con todos esos peces, la red no se rompió. Cuando Cristo está como el centro, cuando Jesús es el centro de lo que tú estás haciendo, no se va a romper la red. 3 cosas antes de que tú continúes con eso. Primero, cuando es Jesús el que te llama, Él te va a dar. Nosotros lo vimos. Nosotros no teníamos, estábamos aquí para un año sabático. Y recuerdo bien claro que yo le decía a Valentín, óyeme bien, More. Sí, yo le digo More de cariño. Son 30 años casi de casado que ya vamos a cumplir ahora este año. Así que ya yo le puedo llamar a él hasta hermanito si quiero. Okay. Miren, y yo le decía a Valentín, y en estos días lo mencionábamos, el deseo de nosotros era, bueno, ya nuestra iglesia, sembramos una iglesia en República Dominicana, hemos predicado, hemos hecho esto. ¿Sabes qué? Si el Señor nos va a mandar a abrir una iglesia, que sea en Bávaro, en Punta Cana. Ese era el deseo de nosotros. Nos vamos allá. Pero ¿sabes algo? Aprendimos con el tiempo que esto no es tirar la red donde tú quieres, es donde Jesús te está enviando, porque Amén. Él es el que va a poner la atracción. No eres tú, No. ni soy yo. Nosotros habíamos ya lanzado la red en República Dominicana y ya esa red se había llenado, ya estaba terminado, ya esa pesca terminó. Ahora la de aquí era diferente y Él nos indicó cómo hacerlo. Y cuando lo recuerdo, Valentín, ahorita hablabas de todas las diferentes nacionalidades. Nosotros somos dominicanos y ustedes saben que hay muchas palabras diferentes. Hay cantidades de palabras que para nosotros significan una cosa y para ellos, quizás para ti que estás en tu país, significa otra. Y una de las palabras que siempre me dio risa era fregar, porque fregar para nosotros es lavar los trastes y para los mexicanos es molestar. Y tuvimos que aprender de una manera graciosa el significado de esa palabra. Pero aún eso, hermanos y amigos, aún en eso se glorificaba el Señor. Cada día Él atraía a las personas y nosotros decíamos, ¿y estos que llegaron hoy de dónde son? ¿Y estos de dónde son? Hoy tenemos hermanos de Honduras, tenemos hermanos de todos esos países y podemos entenderlos. Ya yo los entiendo a todos, me gusta la comida de ellos, hemos aprendido a compartir con ellos porque quien nos ha preparado para ello fue el que tenía ya la comida lista para sus discípulos. Cuando Jesús te manda a ti a tirar la red, es porque ya Él tiene a quienes va a traer para que lleguen a esa red. Y por último, esa red de la que habla el Señor, como decía, cuando es Él el que atrae, hay vida y vida en abundancia. Vas a vivir y vas a vivir en abundancia. No es una red de muerte, es una red de vida que se alcanza, que se extiende aún fuera de los límites que tú y yo humanamente entendemos. Durante la pandemia, ¿qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué fue lo que vimos que Él hizo? Durante la pandemia, la red. ¿Qué pasó con la red, Valentín? Se fortaleció. Se fortaleció. ¿Pero por qué? Porque había vida en esa red. La red se fortaleció y no solamente se fortaleció, sino que se extendió a otros mares. Y hoy en día tenemos personas como tú que estás escuchando y que estás viendo esto, que a través de las redes de comunicación se han unido a esta gran red y nos hacen sentir a nosotros felices porque vemos que el mismo Jesús que alimentó en aquel tiempo
nos está alimentando y fortaleciendo hoy día. Amén. Finalmente, hablamos de que esta es la red que no se rompe. En el libro de San Lucas, capítulo 5, vemos el relato, lo mencionamos el domingo. Hubo una primera vez en que Pedro, después de haber pasado una noche tratando de pescar, no había conseguido nada. Y relata aquí que el Señor lo mandó a tirar la red, pero lo había mandado a mar adentro, no en la orilla. Y dice que habían tantos peces en aquella pesca que la red se había roto. En esta segunda pesca, que es la que hablamos del libro de San Juan, capítulo 21, vemos que la red no se rompió. Amén. Y hay una parte importante aquí, porque esta red simboliza el evangelio como tal, pero la iglesia que se iba a constituir a través del evangelio de Jesucristo. Yo diría que la iglesia ha sido probada en muchas maneras. Así Hemos es. visto que la iglesia ha sido procesada en este tiempo. Lamentablemente, muchos de los creyentes no han permanecido como se esperaba o como debió ser. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que quien sostiene la iglesia en el tiempo de pandemia, en el tiempo de crisis, es Jesucristo. La red no se rompe. Aleluya. No porque los hombres sean sabios para mantener la red sin romperse, sino porque Cristo hace que la red sea irrompible. Aleluya. Gran cantidad de peces, 153 peces, y la red no se rompió. Definitivamente, en este tiempo, si la iglesia habrá de sobreponerse a la crisis por el COVID y a cualquier otra cosa que venga, va a ser porque el Señor estableció que la gran red espiritual de la iglesia no se va a romper. Amén, así Habrán es. muchos, lamentablemente, que siendo probados no serán hallados fieles. Así muchos es. que se apartarán, muchos que serán golpeados. Pero el propósito de Dios es que esta red permanezca unida. Entonces podemos decir que la garantía de la iglesia, la garantía de la fe nuestra, está en permanecer asidos de aquel que nos atrajo a este evangelio glorioso. Aleluya. Y si lo vemos de esa manera, entonces nosotros en este tiempo vamos a saber que todo lo que necesitamos es seguir confiando en Cristo y dejando que Él tome el control de tu familia, de tu vida, de tus necesidades, de tus cargas, porque entonces tu fe es probada a través de todo eso que estás padeciendo en este momento. Tú necesitas dejar que Cristo, que es el que te llamó y el que te está llamando en este momento, tome el control de tu vida. De tal manera que tú descanses en Él. Podemos decir que la red es un lugar de descanso, es un lugar de seguridad en Cristo. La red establece el mecanismo de Dios para rescatar a los hombres, para rescatar las vidas y traerlo a esa vida en abundancia. Esa vida en abundancia que Él tiene diseñada para ti y para mí. Esa vida en el Espíritu que rompe con todas las maldiciones y todo lo que nos esclaviza en este mundo. Aleluya. Así que no nos cabe la menor duda, mis hermanos, que la iglesia, que es una gran red espiritual en este tiempo, tiene quien vele por ella. Amén. Tiene quien se preocupe por ella. Amén. Pero sobre todo tú tienes una gran oportunidad en esta red de ser parte del propósito y el cumplimiento de la voluntad de Dios para este tiempo. Amén. Aleluya. El Señor lo hará otra vez. Amén. En esta noche no tengas duda de que Él es que sostiene la iglesia. Así es. Por eso nosotros en estos días hemos aprendido a confiar en Dios más que nunca. A depender Porque solo hubiera en un Él. momento en que nosotros pensamos, con tanto tiempo sin congregarnos, con tanta dificultad para juntar la gente, Santo probablemente eres, este Señor será Jesús. el final de algo que nosotros no sabemos cómo controlar. Pero el Señor nos ha mostrado en estos días que no somos nosotros, que esto no es nuestro, esto es de Él.
A Él sea la gloria por siempre. Vamos a orar juntos en este momento. Gracias, porque Dios. Yo creo que esta palabra el Señor la ha traído con un propósito para tu vida. Amén. Y tú que has llegado a través de las redes de comunicación a ser parte de esta gran familia, gloria a Dios por ti. Únete ahora en esta oración y vamos a darle gracias al Señor por estar, ¿verdad?, conectados en su red, que es lo más importante. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por Red de Vida. Gracias te damos por esa gran red, Señor, espiritual, de familias, de iglesias, de hombres y mujeres que tú levantas alrededor del mundo, de diferentes nacionalidades y culturas, sin importar, Señor, en la condición en que hayamos vivido. Tú nos llamaste, le das una oportunidad maravillosa a aquellos y aquellas que vienen y te dicen: Señor, heme aquí. Padre, en esta noche, yo te pido, Señor, que tú cubras el corazón y la mente de aquellos que están huérfanos, que están abandonados, que están solos, que necesitan ser alcanzados. Padre, ahora en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, los haga parte de este gran cuerpo, de esta gran red que es tu iglesia. Padre, que tu Espíritu hable a sus corazones y a sus mentes y ellos puedan decirte en esta hora: Señor, aquí estoy, abro mi corazón a ti. Señor, hoy te recibo como Señor de mi vida. Señor, permite que a partir de hoy tu Espíritu me guíe a tener comunión contigo dentro de esta gran familia espiritual. Padre, recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y te pido que me limpies de todos mis pecados. Hazme una nueva criatura hoy, Señor. Si hiciste esta oración con nosotros o si la quieres hacer, escríbenos, mándanos un mensajito, que nosotros estamos para eso. Somos servidores del reino de Cristo y todo lo que queremos es expandir esta red como Él lo puso en nuestros corazones para que su nombre sea exaltado. Porque nosotros solo somos servidores de su reino. Dios ha sido A Él sea la gloria. tan lindo a través de estas redes. Tenemos amigos pastores que no pueden estar congregándose en otros países por el motivo de la pandemia. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus iglesias porque no pueden seguir pagando debido a que ya no hay personas que vayan. Y ha sido muy difícil y sabemos que muchos de ellos se conectan con nosotros. Esta red no es solamente para ovejas, esta red es para todo aquel que necesita escuchar una palabra. Nosotros glorificamos a Dios que Él nos ha permitido continuar llevando la palabra desde nuestro hogar aquí y desde el templo. No todos han tenido en la misma oportunidad y oramos por ustedes y mi esposo y yo nos comprometemos a orar por ustedes, pastores. Si tú te has conectado, mándanos tu mensaje, vamos a orar por ti también, porque sabemos que el que te envió a ti a tirar la red es el que te está esperando también y va a celebrar contigo esa gran victoria. No temas, Dios está con nosotros. Quiero extender la invitación este domingo que viene. Estaremos a las 12:30. Yo voy a estar testificando de lo que Dios ha hecho con mi vida a través del proceso de cáncer. Y quiero que tú te conectes porque vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de milagros. Ese es el tema del mensaje del domingo. Y yo sé que Dios tiene un milagro a través de la palabra para ti. ¿Cuál es? No sabemos, pero vamos a hablar de milagros y vamos a hablar de qué eso significa. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Que mi Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Dios coloque, que el Espíritu Santo ponga sobre ti su rostro y te llene de paz en medio de toda tormenta que tú tengas que enfrentar en estos días. Te amamos y nos vemos entonces
el domingo a las 12:30. Buenas noches, Bendiciones. Dios te bendiga. Amén.